A mediados del siglo XIX, Barranquilla hace su entrada en la historia mundial cuando se convierte en el puerto fluvial de paso obligado de las exportaciones de tabaco a los mercados de Europa. Al aumentar la cantidad de carga exportada e importada, el gobierno nacional decide construir un ferrocarril para comunicar el puerto fluvial con el marítimo de Sabanilla. Después de 5 años, el 1 de enero de 1871, el ferrocarril realiza su primer viaje, lo que significó para Barranquilla el comienzo de una nueva época, sobre todo para el caserío a orillas del Caño, en cuyo costado se construiría la estación Montoya. A mediados de la década de 1880, la condición de puerto se robustece por la cada vez más creciente exportación de café a los mercados europeos. A partir de este momento, el centro histórico de Barranquilla comienza a vivir su época de oro, ya que el aumento de la demanda y la capacidad de la geografía colombiana para expandir los cultivos hicieron necesaria la construcción de un largo muelle inaugurado en 1893. El muelle de Puerto Colombia, el mismo que hoy día, debido a su total abandono, se ha partido en dos. Se está pensando, se está teniendo una concepción de desarrollo y de progreso que está ligada a una renovación arquitectónica, a cambiar ventanas, a hacer fachadas, a que haya bordillos y andenes bonitos, pero no hay un proceso que esté acompañado de un cambio de mentalidad y de una sinergia con el verdadero habitante del centro de Barranquilla. Ya esa hierba que va ahí en la embarcación, ese es el hermano mío. Él es que me va a llevar la hierba hacia a la clientela ya. ¿Cuántos mazos de hierba cortas por día? Yo me corto 40 mazos de hierba, hay días que me corto 35, 25. Depende cómo está la venta acá en el centro ya. Y si pudieras trabajar en otra cosa, ¿en qué trabajarías? ¿O seguirías pescando? No, ¿O seguirías trabajando cortando hierba o buscando viejo en diciembre? Me gustaría el pescado. O sea, si tú pudieras escoger tu trabajo, serías pescador. Eso fue que mi papá nos enseñó aquí, ya no nos sacó hacia adelante, que él era pobre. Y como mi papá no sabe leer ni escribir. ¿Y tú sí sabes? Yo al menos ya sé firmar. Pero mi papá, ni el nombre. Ya. ¿Qué quisieras para tus hijos, Tomás? Porque me dices que tú quieres ser pescador por tradición, porque tu papá te enseñó. ¿Qué quieres que sean tus hijos? No, mis hijos quiero que sacan hacia adelante para algo ya, aquí en la ciudad. No me gustaría que estuvieran acá. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué no quisieras que tus hijos estuvieran aquí en el río? No, si es el que te ha dado el sustento toda la vida. Llevas 31 años en el río. Exacto. ¿Por sí, qué sí. tus hijos no? No, porque la gente dice, mira, lo que aprendió el papá, quieren aprender ellos también. Enséñalo a hacer algo aquí en la ciudad. No mucho tiempo después, la época dorada llegó a su fin. El monopolio geográfico de ser la única salida de la producción del interior del país se terminó con la apertura del Canal de Panamá y la del puerto colombiano de Buenaventura en el Océano Pacífico. La respuesta de la dirigencia de Barranquilla fue construir un puerto moderno a orillas del Magdalena con los correspondientes tajamares o rompeolas que permitieran la entrada de los barcos por la boca del río. Este polémico proyecto finalmente se llevó a cabo en 1936 y tuvo como consecuencia directa el abandono del ferrocarril, el del muelle de Puerto Colombia y el del centro histórico de Barranquilla. Después de esto, el lugar tendió a volver a ser lo que fue en su ya remoto origen, es decir, un sitio de libres, un lugar de gente humilde en busca de una mejor calidad de vida, como Tomás y su familia. ¿Cómo era el río en los años 70 cuando empezaste? No, yo veía que las cosas eran como más mejores ya. Trabajaba uno menos y uno veía la plata más, rendía más la plata. En ese tiempo nos cuenta mi papá, ya, él que trabajaba y se ganaba eran 20 centavos y así él compraba y esas cosas. ¿Tú crees que la contaminación ha incidido en que no haya tanto pescado, por ejemplo, en los caños? Que me decías que los caños, Sí, ¿tú no puedes comer el pescado aquí? No, anteriormente había más pescado, había más agua ya, corrían más, era agua limpia, el agua que usted ve en el río, se metía por allá esa agua y por aquí usted podía tomar hasta, nos cuentan ese tiempo mi papá que
esta agua uno la tomaba y no estaba esto. El deterioro del centro histórico de Barranquilla es el resultado de un proceso que ya tiene medio siglo. Cuando se piensa en una eventual recuperación del mismo, es necesario que los organismos responsables de llevar a cabo dichos planes se detengan a analizar y sobre todo a respetar la historia del lugar, del grupo de personas que lo habita y su proceso evolutivo cuando nos referimos a su origen y vocación.